Hola, ¿cómo están? Aquí estamos otra vez con otra palabra de nuestro Padre, una enseñanza hermosa que Dios puso en mi corazón para compartir con ustedes y que estos días la ha estado trabajando fuertemente conmigo primero. Hoy día entendí cuán importante es poder conocer esta parte de lo que vamos a aprender hoy, que es sobre Dios nuestro Padre. Y cómo desapercibidamente ha pasado durante mucho tiempo lejos. O sea, por ejemplo, nadie como que le da tanto énfasis a algo que es vital para avanzar en nuestra vida. ¿Qué tenemos? La agenda y nuestra Biblia, ¿ya? Vamos a orar primero para que podamos preparar nuestros corazones y bueno, y estar dispuestos a lo que Dios quiere mostrarnos hoy. Señor, gracias, Padre, porque podemos siempre estar contigo, Padre, que en todo momento tú estás dirigiendo nuestros pasos, Señor, y gracias por enseñarnos como ese Padre amoroso que eres, Padre, y hoy día que la palabra pueda resonar tan profundo en nuestra alma y que pueda llenar cada espacio, Señor, y vacío que quede en nuestros corazones, al poder ponerte en el lugar, Padre, que te corresponde, nuestro Dios. En el primer lugar, Señor, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, por lo que nos va a enseñar, Padre, y que todo lo que salga de mí sea tu obra, Padre, y para tu gloria, Señor. Gracias por mostrarnos tanto amor siempre a nosotros, Señor. En el nombre de Jesucristo, amén. Ya. La enseñanza de hoy se llama, bueno, en realidad le pueden poner el nombre que quieran, pero yo la titulé Mi Padre Dios. Cristo vino a la tierra a cumplir muchos propósitos. Vino por el propósito de nuestra salvación, que es el más importante, pero junto con eso hay un segundo propósito que es fundamental para poder recibir la vida que Dios quiere que nosotros vivamos hoy, aquí en la tierra. Porque la salvación tiene que ver con la eternidad. La salvación tiene que ver con la paz que nosotros tenemos con Dios hoy día, de poder acudir al trono de la gracia, con la seguridad de que vamos corriendo hacia nuestro Dios, que Él abrió el camino para poder dirigirnos a Él, pero hay un punto el cual es vital para que nos hágase correr hacia Él. Cristo, la mayor revelación que tuvo, aparte de cuando Él estuvo en la tierra, fue separar las eras desde la era de la esclavitud a la era de la familia. Antes, en el Antiguo Testamento, si nosotros analizamos, el trato era de Dios y siervos. De hecho, éramos como siervo fiel eres, yo te vengo a servir. Era un trato de siervo como a jefe, entre comillas, pero era como a siervo a amo. Y algunas veces habían esas como diferencias. Por ejemplo, a Abraham, Dios lo llamó su amigo. A rey David le dijo: yo seré tu padre y tú serás mi hijo, yo te voy a enseñar por el camino al que debe andar. Pero lo más importante cuando Cristo vino a la tierra fue venir a presentar al Padre, a su Padre, como nuestro Padre. No solamente venía a presentar a Dios su corazón, porque al ser Cristo, Hijo de Dios, directamente desde la entraña de Él caminó como lo haría Dios en la tierra. O sea, como un Dios en la tierra, pero desde la humanidad. Entonces Él vino a revelarnos a nosotros el corazón de Dios con respecto a muchos temas. Por ejemplo, cuando la venganza, sí, por ejemplo, no sé, la ley del Antiguo Testamento decía no matarás, y Cristo venía y decía, sí, ok, tú no has matado. Decía, pero yo te digo que si tú te enojas contra tu hermano, es como que lo hubiesen matado en tu corazón. Entonces vino a presentar el corazón en la intimidad de Dios, pero ¿cómo lo vino a presentar? Como un papá. Vamos a empezar en Mateos 6. Pero voy a decir algunas partes, porque vamos a ver por qué viene esta parte de Dios Papá, y que es tan importante, que es la primera que tenemos que poner. O sea, Dios es Dios Todopoderoso, el creador del universo, el que tiene todo el control, pero la esencia de nuestra relación con Él tiene que depender de una paternidad de Dios con nosotros. Por ejemplo, en Mateo 5, 48, dice así: por tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Entonces ahí uno empieza a decir su Padre. Él no está hablando de mi Padre. Él no estaba diciendo sean perfectos como mi Padre, o sea, cópiale a mi Padre. Él está diciendo tu Padre. Después en el 6:1 dice: cuídense de no hacer obras de justicia delante de la gente para llamar la atención. Si actúan así, su Padre, otra vez, que está en el cielo, no les dará ninguna recompensa. Después en el mismo 6:4 dice: para que tu limosna sea en secreto. Así tu Padre,
que ve lo que se hace en secreto te recompensará. Seguimos con el su Padre, o sea, Cristo innumerables veces Él se refiere y nos hace hincapié a una palabra tan sencilla que es que cambia el mi Padre por diciendo su Padre, diciendo nuestro Padre. Después dice en el 6:6 dice, pero tú cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en lo secreto. Después sigue ahí, dice, así tu Padre que ve lo que hacen en secreto te recompensará. En el número 6:8 dice, no sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Él insistentemente sigue diciendo que es tu Padre. Él vuelve a decir una y otra vez, repetirte en que Dios es tu papá. No es una relación de todopoderoso como al siervo, sino que una relación de papá con hijo. Y en el 6:9, cuando él da el ejemplo de la oración, o sea, cuando él dice así te ven orar, él empieza con una palabra que es crucial, dice Padre nuestro. Y ahí él se incluye, en vez de decirnos tu Padre, él nos dice nuestro Padre. Esta es una de las mayores revelaciones que nosotros necesitamos entender y poder pedirle al Espíritu Santo que revele en nuestro corazón, porque esa diferencia entre conocer a un Dios y conocer a ese Dios como nuestro papá es lo que nos da como el hincapié para poder acercarnos confiadamente al trono de la gracia, como dice la palabra. Después seguimos en el 6:14, por ejemplo, en la parte 2 dice, ustedes a su Padre Celestial. En el 15 dice, pero si no perdonan a otros sus pecados, tampoco su Padre les perdona a ustedes las suyas. En el 18 final dice, tu Padre que ve lo que hace en secreto te recompensará. Jesucristo insistentemente nos mostraba y nos quería insistir en que nosotros éramos sus hijos, que nuestro Padre era quien nos guiaba, que nuestro Padre es quien nos cuidaba, igual que en el 7 de Mateo 7:7 dice, pidan que se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra y el que llama se le abre. ¿Quién de ustedes si su hijo le pide pan le da una piedra y si le pide un pescado le da una serpiente? Pues si ustedes aun siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que se lo pidan? Entonces, este es súper importante de poder entender. Cristo, Él quería y necesitaba que nosotros entendiéramos que con quien nosotros teníamos una relación era con nuestro Padre. Que Dios no es un Dios solamente que es creador, omnipotente, todopoderoso, Shaddai, Jehová de los ejércitos, sino que es un papá. Al poder entender esta parte de que Dios es nuestro Padre, nosotros vamos a poder soltar cosas, vamos a poder vencer cosas en nuestro interior, vamos a poder confiar más en Dios, porque ya no estáis confiando como en un amo, estáis confiando en tu papá. En Romanos 8:15 dice así, y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar Abba Padre. Al momento que nosotros recibimos a Cristo con nuestro corazón y nosotros lo aceptamos como Señor de nuestra vida, Jesucristo ganó muchas cosas por nosotros, la más importante es la salvación, pero junto con eso Él ganó el ser llamados hijos de Dios. Y ahí en ese momento, cuando el Espíritu Santo entra a nuestras vidas, el Espíritu Santo nos da el Espíritu que nos adopta como hijos y nos permite clamar a Dios Abba Padre. Abba Padre, la traducción de Abba es papito en hebreo. Entonces es como nosotros podemos acudir a Dios, no tú como, ay Dios todopoderoso, no, sino que acudir a Dios diciéndole, papi. Cuando yo estoy en momentos como de mucha aflicción o cuando han pasado cosas fuertes, antiguamente iba con mucha culpa hacia a Dios a buscarlo, pero hoy día, por ejemplo, para mí yo lloro con Él y yo le digo, papi, o sea, si tú no hacías algo, yo no puedo hacer nada, porque tú eres grande, yo no puedo, tú sí puedes. Nosotros tenemos un papi que nos ama y que Él mandó a su hijo a lo que más amaba para poder adoptarnos a nosotros. En el Antiguo Testamento el tema de la adopción era súper cuático porque cuando adoptaban antes, una vez que adoptabas un hijo, tú no lo podías desheredar. El hijo tenía todas las garantías el hijo que pasaba por medio de la adopción tenía toda la garantía que el hijo que era genéticamente el hijo.
Pero al hijo que nacía de él mismo sí lo podía desheredar, pero al hijo adoptado no lo podía desheredar. O sea, una vez que nosotros pasamos a ser hijos de Dios, nosotros no perdemos el amor ni la herencia de Dios. Obviamente que hay momentos en los cuales nos apartamos de su camino y Dios es un Dios justo que no va a estar así como, los niños andan vueltos locos, no sé, drogándose y Él obviamente te va a cuidar, pero no puede estar así como diciéndote, sí, hijo, estáis súper bien. Él nos va a disciplinar como padre bueno que es. Entonces, acá en este versículo dice, ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo lo esclaviza el miedo. Entonces, muchos de nosotros vivimos con mucho miedo a muchas cosas. Vivimos pensando que nos va a pasar algo, o viene un problema y nos desesperamos, y es porque todavía no entendemos que somos hijos del Creador. Hijos de un papá amoroso que nos ama, a cual nosotros podemos acudir, que tenemos su genética adentro, que el hacer el bien es algo que debería salirnos innatamente, sino que dice la palabra que tenemos un espíritu que en cada momento acude a Dios. Y dice, en el 16, dice, el espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos con Él parte en su gloria. Esto es maravilloso. O sea, yo sé que de repente pueden estas palabras decir, sí, mi Dios, mi papá, y es como fácil de decir, pero el hecho de ser hijo de alguien, por ejemplo, yo no tengo papá, yo nunca tuve papá, pero para mí es maravilloso hoy día sentir la paternidad de Dios porque nunca yo tuve un hombre que me protegiera y eso me hizo tomar muy malas decisiones en mi vida y hoy día yo tengo a mi papá celestial que a donde yo corro y siento que me cuida, que me compra las cosas, que si de repente le pido en mi mente algo va y de repente hace que aparezca y es como un papá es con su hija. Y estos días he tenido como el honor de poder compartir una relación de un papá con una hija, que es el esposo de mi mejor amiga con su hija. Y yo a veces los miro y yo digo, así es Dios con nosotros. Ella puede pedir lo que sea y Él se lo trae. Ella quiere jugar hasta las tantas de la noche y Él juega con Él. Él le muestra amor. Él está en todas las cosas que ella necesita. Y dice la palabra, en el que le llamo antes, decía que si nosotros siendo buenos padres sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial que está en el cielo? Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros o corremos a Dios con culpa, o no lo conocemos como es su corazón, no conocemos su bondad, o lo relacionamos a la relación de familia que nosotros podemos haber tenido. Por ejemplo, en mi casa yo no tuve un papá, entonces nunca sabía siquiera lo que era una protección de un papá proveedor, un papá que me mimara, un papá que me defendiera, nada. Entonces, ¿cómo yo iba así como, oye, cómo iba a entender todo tan...? Pero Dios es el único que puede ir revelándote día a día cuando tú le pides que Él se muestre. Porque recuerda que Dios nos ama tanto que Él nunca va a entrar en un área donde nosotros no le demos permiso para entrar. Entonces, cuando ya, por ejemplo, uno entiende esa relación con Dios, uno no va a Dios diciéndole, por ejemplo, en el caso del presidente de la República. El presidente de la República tiene hijos. Y no creo que sus hijos tengan que hablar con ellos diciéndole, hola, señor presidente de la República, mi eminencia, muy buenas tardes, o un juez, hola, señor juez. No, un hijo va al padre, papá, ¿sabéis que necesito que me ayudéis con plata? Papá, necesito tengo este problema, papá, me enfermé, ven a buscarme, papá. Para los buenos padres, obviamente, porque también tenemos que entender que muchas de nosotros nacimos en familias que a lo mejor no estaban bien constituidas. Y a Dios necesita sanar eso, nosotros tenemos que perdonarlo y necesita sanar y restaurar todo eso. Pero Él no quiere que nosotros corramos diciendo, oh, Señor. No, Él quiere que corramos a sus brazos y le digamos, Abba Padre, o sea, papi Dios, te necesito. Papi Dios, entra en esto, yo no puedo, tú puedes, tú eres justo, tú eres bueno, tú me amas. Cuando nosotros entendemos la bondad de Dios y en lo que más o menos vamos a entender el cómo es su relación de padre, Él lo mostró en una parte hermosa de la Biblia que veremos más adelante. Vamos a leer ahora Gálatas 4:6, ¿ya? En Gálatas 4:6 dice así: ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama Abba Padre. Dice que una vez que nosotros recibimos a Jesucristo, el espíritu de su Hijo, o sea, el espíritu de Cristo que habita en nosotros, es el que clama Abba Padre. Ese espíritu es el que nos va a mover a ver a Dios como nuestro papá, el que va a decir, como Cristo hablaba a tu Padre, nosotros vamos a poder hablar constantemente de Dios como nuestro Padre. Entonces, ¿qué pasa? Que si Cristo está con nosotros y Él tenía esa relación tan especial con Dios, donde Él le decía, imagínense que Él dijo Abba Padre en el momento más crucial, que fue cuando, antes de morir, antes de ya entregarse, dijo Abba Padre, será papi Dios. Él hasta el último momento tuvo esa relación y el Dios quiere que nosotros tengamos esa relación. Mis oraciones no son de decirle,
o sea, yo sé quién es mi Dios. Yo sé que mi Dios es el creador, yo sé que mi Dios, sé cuánto he hecho en mi vida, sé cuánto yo he tenido que mirar para atrás, pero yo con Él corro a sus brazos como mi papi. O sea, cuando en estos días han pasado cosas tristes igual. De repente situaciones con personas a las cuales tú amabas y mucho y no podías entender por qué están así, o gente que te quiere hacer daño y están como ¡ah! Y yo le digo, el otro día le decía con él, y por eso vino esta enseñanza, ¿cachai? Porque yo le decía, papi, tú soy el único que me puede defender. Yo no me quiero defender. Tú me dices que yo tengo que perdonar, yo quiero tener tu genética, quiero tener tu amor, pero no quiero hacer lo mismo que el otro me hace. Pero tú eres mi papá. Yo nunca tuve a alguien que me defendiera. Defiéndeme. Se estuvo tocando el corazón y Él lo ha hecho y lo va a hacer siempre porque somos su hijo. Él dio lo mayor que tenía, que fue su hijo Jesucristo, por tenerte a ti adoptado y ser yo adoptada. Pero no somos adoptados como adopta el mundo, somos adoptados herederos y coherederos con Cristo. O sea, tenemos doble herencia, ¿cachai? Entonces, tenemos un papá que está dispuesto a escucharnos. Obviamente que también Él nos va a enseñar, porque es un papá bueno, pero Él está dispuesto a escucharnos. Hay una parábola que Cristo dijo en Lucas 15:11, que creo que esa parábola refleja a nuestro papá así en su esplendor máximo. Se llama la parábola del hijo pródigo. La vamos a leer porque quiero mostrarle algo que Dios me mostró estos días. En Lucas entonces 15:11 dice, un hombre tenía 2 hijos. Continuó Jesús. El menor de ellos le dijo a su padre, papá, dame lo que me toca de la herencia. Si ustedes se dan cuenta, el menor así como, oye papá, en un momento fue como, oye señor, no, le dijo, oye papá, ¿sabéis qué? Dame lo que me corresponde de la herencia. Dice, así que el padre repartió sus bienes entre los 2 hijos. Porque mira lo justo que es. Uno se lo pidió, el otro no se lo estaba pidiendo, pero él dijo, ya, ok. ¿Qué quieren? ¿Quieren esto? Es como cuando Dios nos dice, uno dice, ay, me quiero casar con tal persona, y ni siquiera le pregunté si la voluntad de Dios, ya dice, ay, no, quiero hacer tal negocio, y ya te dice él. Pero él lo hace porque nos ama y es misericordioso, pero nosotros, el hijo en ningún momento paró, le dijo, papá, le dijo, esta es tu voluntad, ¿tú te gustaría que te parece, tengo esta idea? Nada, él dijo, papá, ¿sabes qué? Quiero que dame lo que me toca de la herencia, y así que el padre repartió sus bienes, entre los 2. ¿Cachai? Repartió sus bienes, no hizo una parte de sus bienes, sus bienes. Pero después el hijo menor, junto con todo lo que tenía, poco después el hijo menor, junto con todo lo que tenía, lo tomó y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Es como lo que nosotros hacemos con Dios. Dios nos bendice, nosotros somos elegidos antes de la fundación del mundo, y de repente, todo te empieza a salir muy bien, estudios, plata, pareja y todo, y uno, wow, súper bacán, súper, como decimos en nuestro país, como súper genial. Vamos gastando plata, vamos andando por el mundo, viajando, conociendo gente, y como todo lo que te dices, auto, dinero, mujeres, hombres, carrete, fiestas son los carretes en Chile. Entonces, lo mismo que uno hace. Entonces él fue y se gastó todo lo que tenía. Cuando ya le había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Y así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país que lo tomó y lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. En ese tiempo, los cerdos, los cerdos son como lo peor que tú podías hacer, porque ellos, por ejemplo, los judíos no comen cerdos, porque es como carne contaminada. ¿Cachai? Entonces imagínate, lo mandaron a cuidar los cerdos, era como anda a cuidar lo más horrible que hay en el universo, ¿ya? Y él aceptó, imagínate, se gastó todo y aceptó, dijo ya voy. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que le daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Imagínate cómo llegó su necesidad, que llegó a trabajar en un lugar que no le alcanzaba ni siquiera para comer y quería comer de eso y no, nadie le daba nada. O sea, ya llegó en un momento que se quedó solo, que estaba él y nadie más, según él, ¿ya? Por fin recapacitó y dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Tengo que volver a mi padre y decirle, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así emprendió el viaje y se fue a su padre. Es maravilloso porque
Dios nos muestra que recapacitó. Siempre tenemos un tiempo para recapacitar y darnos cuenta que estamos sin estar lejos, o sea, cerca de nuestro Padre, estando lejos de nuestro Padre, nunca vamos a tener todas las cosas que nosotros queremos. Y que nuestro Padre es bueno. Imagínate, él dijo, me puedo ir donde mi papá y aunque sea un jornalero de mi papá, o sea, le trabaje a mi papá, así como muchos de nosotros llegamos con culpa. Yo llegué con un montón de culpa a la iglesia, me puse a trabajar en la iglesia, a trabajar acá, a trabajar allá y tratando de pagar lo que Cristo ya había pagado por mí. Y en ese momento es como, no, o sea, Dios te toma de otra forma porque Él no es humano, no piensa como nosotros, no te dice, no, sí, ¿sabéis qué? En realidad te equivocaste, así que vaya a pagar un poco de esto de esta forma porque yo lo decido así. Entonces dice, así que emprendió el viaje y se fue a su padre. O sea, él tomó la mejor decisión de su vida, que fue volver a su casa. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. O sea, el papá, imagínate, si el papá lo vio y el hijo venía lejos, eso significa que el papá lo estuvo esperando todo el tiempo. Lo vio de lejos y se compadeció. El papá en ningún momento dijo, mira, este tal por cual viene de vuelta y ahí mira cómo viene todo hecho pebre. En ningún momento se le pasó por la cabeza criticarlo, en ningún momento nada. En lo que aquí la palabra dice, su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo, papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que se me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos, pronto gritó, traigan la mejor ropa para vestirlo, póngale también un anillo en el dedo y sandalia en los pies, traigan el ternero más gordo y mátelo para celebrar un banquete, porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer una fiesta. Ese es nuestro Padre. Muchas veces nosotros por años podríamos haber tirado nuestra vida a la basura, de haber estado buscando entre los cerdos, en relaciones, en negocios, en países, en amistades, en fiestas, en drogas, muchas cosas que solamente nuestro Dios nos podía dar. Y cuando lo fantástico de esto es que aunque nosotros nos equivoquemos y hayamos gastado todo lo que Dios tenía preparado para nosotros, nunca para Él no es suficiente. Imagínate que la primera parte decía que Él había dado todos sus bienes, pero el Padre nunca deja de tener bienes. Entonces cuando el Hijo vuelve, Él vuelve de nuevo a ponerlo en su lugar. ¿Qué hace? El Hijo le dice, Padre, peca contra el cielo y contra ti, no merezco ser llamado tu hijo, poneme a trabajar. Y nosotros, ¿qué haríamos con uno de nuestros hijos que se gasta toda la plata y no nos pesca y nos ignora? Primero, no lo estaríamos esperando. Segundo, al momento que viene y él te dice algo, sí, sabéis que yo te dije, es que a ti te iba a ir mal, es que no sé qué cosa. Y esa es nuestra humanidad. Pero con Dios es otra cosa. Con Dios él dice, no. Así como que ignoró absolutamente la palabra del hijo, así como, no, yo vengo a trabajar como tu hijo. Le dijo, Primero lo vio de lejos y antes que el hijo dijera una palabra, el padre ya lo había perdonado en su corazón. Y eso es fantástico porque Dios a nosotros ya nos perdonó cuando Cristo pagó en la cruz. Ahí se pagaron todos los pecados que nosotros hemos cometido. Entonces nosotros simplemente tenemos que acercarnos al trono de la gracia, pedir perdón, pero porque es un proceso. Pero los pecados ya están perdonados en su corazón y Él dice ya, ok, Él lo perdona. Entonces, ¿qué hizo el padre? El padre, en ese momento, cuando vio que el hijo estaba lejos, el padre corrió él a buscarlo. Él hacia su brazo. Corrió él, lo abrazó y lo besó. Lo primero que hizo Dios fue mostrar su amor hacia él. Sin cuestionar lo que había hecho. Las personas te van a cuestionar. Dios jamás te va a cuestionar porque es tu papá. Porque Él es un papá bueno, porque Él es un papá amoroso, y aquí está el reflejo de lo que Dios quiere con nosotros. Él quiere que nosotros volvamos a Él cada vez que cometamos un error, reconozcamos que es un papá bueno y Él se encarga de restaurar. Él dice, arrepiéntete, y aquí hubo un arrepentimiento porque el hijo para poder recibir todo este amor del Padre, él tuvo que arrepentirse de lo que él estaba haciendo y volvió. Recuerdan esta parte que recapacitó, dice la palabra. Él recapacitó, volvió en sí, dijo, oye, estoy haciendo las cosas mal, algo no está funcionando, entonces voy a volver a donde mi padre. En ese momento, Dios pudo empezar a hacer fluir todo eso que anhelaba su corazón, que era poder demostrarle amor a su hijo, poder abrazarlo, poder contenerlo, porque él sabía cómo venía destrozado. Dios sabe cómo nosotros estamos sin su paternidad, sin saber el cuánto Él nos ama. ¿Y cuál es el problema?
es que nosotros no nos acercamos a Dios porque tenemos culpa o porque pensamos que no lo necesitamos, pero Dios lo único que quiere es que nosotros nos acercamos a Él para bendecirnos. Él no quiere apuntarnos, Él no quiere como limitar nuestra libertad, sino que al contrario, Él dice que en Él nosotros realmente somos libres. Cuando Jesucristo... pero ¿qué es lo que pasa? Que ¿por qué es tan importante esto? Porque el enemigo es el área más, la área que no quiere que nosotros conozcamos, y la área más vulnerable de nuestras vidas es nuestra identidad. Todo lo que nosotros hacemos muchas veces está basado en una falta de identidad, ya sea porque nuestros padres no nos reforzaron la identidad, y todos andamos buscando una identidad, pero cuando nosotros encontramos nuestra identidad en Dios, cuando sabemos cuán importante nosotros somos para Dios, cuánto Él nos ama, cómo Él puede restaurar nuestras vidas, que cuánto Él dio por nosotros y cómo Él quiere que nosotros vivamos siendo sus manos, sus pies aquí en la tierra dando amor. El enemigo lo que va a buscar siempre es sacarnos de esa identidad y sacarnos de que no mostrarnos que no somos, sino que pensar que somos como siervos, como esclavos de Dios. Y en el fondo Dios te dice, yo te liberto, pero ¿cómo pasáis de una libertad, estar esclavo al mundo, al pecado, a estar esclavo de Dios porque no puede hacer nada? No, el Dios habla de libertad. Y lo primero que el enemigo busca es sacarte la identidad. Cuando Cristo empezó, antes de empezar su ministerio, y Él fue los 40 días a ayunar al desierto, y apareció el tentador, él empezaba con una frase, dice, si eres hijo de Dios. Lo primero que el enemigo hizo fue cuestionar la identidad que Cristo tenía. Y eso lo hace con nosotros todos. Lo decimos, oye, ¿no te pasa que dice, oye, pero ¿cómo es esto que si tú eres cristiano? ¿Y por qué te pasa esto? Qué raro. O de repente uno, pero papá, ¿por qué si se supone que tú me tenés que cuidar con papá? ¿Por qué está pasando esto otro? Nosotros mismos y el entorno al que trata de sacarnos de eso, pero al final todo lo que Dios permite en nuestra vida tiene un porqué cuando estamos sometidos a su voluntad, ojo. Porque muchas cosas que nosotros vamos a estar recibiendo van a ser no buenas porque vamos a estar lejos de la voluntad de Dios, y es como lo que le pasó al hijo. Él fue por el mundo, se quedó sin comida, quedó solo, perdió todas las cosas, pero cuando estamos bajo el alero de Dios, cuando nos sometemos a Él, en el amor de Él, ahí Él nos protege, como el Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, claro, nosotros nos pueden pasar cosas cuando estamos lejos de Dios. A ese hijo pasó hambre por no estar en la casa del padre, ahí pasó mucha hambre, y no estamos hablando de hambre solamente física, estamos hablando de un hambre emocional, un hambre en nuestro ser que necesita de ese Dios todo el tiempo. Entonces el enemigo lo que busca es, con Cristo pasaron dos cosas. Primero, él le decía, si eres hijo de Dios, y era algo insistentemente que él le decía, pero se le había olvidado la frase. Cuando Jesús salió del agua, Dios dice, este es mi hijo amado, este es mi hijo amado. Y el diablo se comía y le decía, si eres hijo de Dios. ¿Por qué no le preguntó si eres el hijo amado de Dios? Porque él ya sabía, el enemigo quiere sacarte de tu corazón que tú eres amado por él. De una, no quiere ni siquiera que lo sepas, ni siquiera que lo tenga aquí en tu cabeza como una posibilidad, pero te cuestiona el hecho de ser hijo. Entonces, te decía siempre, si eres el hijo, transforma esto en pan, y si tú eres el hijo. Y Cristo le decía, y él le contestaba, porque él sabía quién era, y él sabía quién era su padre. Por eso tú necesitas saber tu identidad en Dios, y tú necesitas saber quién es tu papá. Que tu papá es como el del hijo pródigo, que es un papá bueno, que es un papá que disciplina en amor. Y imagínate, él no partió disciplinándole, oye, tú mira todo lo que hiciste, ahora vaya a pagar. No, él le partió dando lo mejor. Y él después nosotros vamos cambiando porque nosotros entendemos que tenemos un papá tan bueno y nosotros queremos hacer las cosas que hace nuestro padre. Siempre en la antigüedad se daba mucho que los hijos hacían las profesiones de los padres. Entonces imagínate, nosotros tenemos la sangre de Cristo, tenemos el Espíritu adentro, entonces nosotros tenemos innatamente el poder hacer las cosas que Dios hace. Dios es amor, nosotros debería fluir el amor hacia los demás, pero innatamente porque es nuestra genética, pero eso primero lo tenemos que creer. Dice la palabra que el justo por fe vive. Todas las cosas que Dios nos enseña nosotros tenemos que creerlo. Una vez que nosotros creemos, empiezan a hacer realidad nuestra vida, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Todo con Dios se trata de fe, no de obras. Lo que sí que muchas veces la fe nos lleva a actuar, porque Dios dice, por ejemplo, ama a tu prójimo, y a veces uno dice, sí, tengo fe. No, tenés que amar a tu prójimo, nos lleva a actuar. Entonces nosotros tenemos la genética de nuestro Padre. Una vez que nosotros sabemos quiénes somos, nos paramos en Dios, sabemos que es nuestro papi. Él es nuestro papi, nuestro daddy. Él es nuestro.
Es tu papá, es mi papá, a quien nos siempre está dispuesto a escucharnos todo el tiempo, quien está ahí dispuesto a enseñarnos todo el tiempo. A veces nosotros le pedimos cosas, pero nunca nos sentamos a decirle, Padre, ¿qué necesitas enseñarme con esta situación? Enséñame, Padre, quiero ser como tu corazón es, quiero tener tu amor, quiero tener que cada palabra que salga de mi boca sean tus palabras, no de maldición hablando de una parte y odiando al resto cuando Dios hace salir. Por ejemplo, este día hermoso está sobre lo justo y sobre lo injusto. Ese es nuestro Padre. Y esa genética es la que nosotros tenemos. Entonces, cada cambio, cada apartarnos del pecado es porque nosotros comprendemos quiénes somos. Inevitablemente nosotros nos vamos alejando, pero no por una cosa de obra, sino que algo de amor. Dice, nosotros dejamos de hacer las cosas que a nuestro padre no le gustan por amor. Entonces, vienen preguntas, es como, si Dios es dueño de toda la riqueza del mundo, ¿por qué estoy pasando necesidad? Si Dios es amor, ¿por qué yo no tengo amor por la gente? Si Dios es perdonador, ¿por qué yo no perdono? Es porque nos falta conocer más de Él y meternos más con Él y aprender más de su amor, entregarnos más a su transformación, y tenemos todas esas cosas adentro. En 2 Corintios 6:18 dice, yo seré un padre para ustedes y ustedes serán mis hijos y mis hijas. Dice el Señor Todopoderoso. Eso es una promesa, eso es una palabra de Dios. Tú eres su hijo, yo soy su hija, somos hijos de un Dios bueno. No somos hijos de un Dios vengativo, de un Dios malo, somos hijos de un Dios bueno. ¿Y qué es lo que nos desconecta a nosotros de todo esto? Porque es bacán, imagínate, te estoy diciendo hoy día, hey, tú no tienes identidad, mira, te estoy diciendo que tu papá, tu familia es real. Tú tienes a tu hermano mayor, Cristo, sentado en los lugares celestiales donde todas las cosas están bajo sus pies. Y nosotros vivimos una vida a medias, y ni siquiera a medias, ni siquiera un cuarto. Y ahí está la pregunta, entonces, ¿por qué si son tantas cosas y realmente nosotros podemos creer? Porque nosotros igualamos a Dios a nuestros padres. Y esa es la parte que Dios necesita sanar en cada uno de nosotros. Nosotros igualamos a Dios. Para las personas que tuvieron un papá y una mamá llenos de amor y del amor de Dios, no les cuesta mucho llegar a Dios, a su paternidad. Ellos lo reciben y dicen, Dios es mi papá, listo, tengo 2 papás, acá. Pero a las personas a las cuales o no hubo un papá, como en mi caso, que nunca tuvo un papá, o el papá no estuvo presente, o al contrario, el papá significaba o sea, por ejemplo, la palabra papá viene a tu mente y dice, por ejemplo, en mi caso es como nada. ¿Qué era papá? Nada. Yo nunca tuve un papá, no tenía idea lo que era tener un papá. Entonces yo buscaba refugio en hombres, y esos hombres, por ejemplo, de los cuales yo elegí, eran hombres que no tenían el amor de Dios. Entonces yo hoy día conozco quién es mi papá, y conozco que la persona que tiene que estar al lado mío tiene que tener su amor. Entonces, cuando nosotros no tenemos, nosotros andamos buscando eso afuera también. Por eso Dios necesita primero fortalecer esa área de nuestra vida. Hay otras personas que el papá es abuso. Muchas personas los papás fueron violaciones. Muchas personas el papá fue abandono. Muchas personas fue agresión. Entonces igualan a Dios a eso. Entonces, ¿cómo voy a querer tener un papá? Así, chao, no quiero nada con un papá. Y eso logra el enemigo, alejarte de tu identidad. Al alejarte de tu identidad, uno anda por ahí buscando cualquier cosa. Uno anda por la vida llenándose de cualquier cosa cuando no entendemos que lo que nos tenemos que llenar es de su amor. Al llenarnos de su amor somos capaces de poder entregarle amor a los demás, podemos vivir la vida que Él quiere, podemos hablar su palabra, podemos disfrutar de tantas maravillas que Él tiene disponibles para nosotros. Imagínate, el hijo pródigo, él andaba comiendo, quería comer de la comida de los cerdos. ¿Cachai? Trabajando a la gente que no era ni de su familia. ¿Cuántas veces he comido comida de cerdo? ¿Cuántas veces hemos estado conformándonos con migajas de la vida cuando Dios nos tiene un banquete preparado? No estoy hablando de cosas materiales, estoy hablando de aquí, del alma. Te estoy hablando de esas cosas que solo Dios puede llegar a llenar. Tú, te lo he dicho muchas veces en otra reunión, la mujer que tuve hoy día no es la misma que era hace 2 años atrás. Yo nunca estaba llena. Podía viajar, podía carretear, podía tener todo. Pero siempre había algo adentro de mí, siempre había una amargura en mi corazón, siempre había envidia, codicia, falta de amor hacia los demás, no perdonaba, venganza, falta de amor hacia mí, olvídate, así, 0 amor hacia mí. Hasta que mi papá, lo único que hice fue un día decir, ay, necesito ayuda, yo no puedo más. Y él vino, corrió hacia mí, me abrazó. Yo quiero ser tu sierva, voy a servirte y voy a pegarme con la piedra en el pecho. Y él lo que hacía era ponerme el anillo. Este anillo literalmente me lo regalaron. Ponerme el anillo, ponerme las mejores vestidas, llevarme a los mejores lugares, ponerme a las mejores personas, sacar de mi vida a las que no tenían que estar en ese momento.
Y ese es nuestro papá. Cuando nosotros nos sometemos a Él, eso ha hecho Él y va a seguir haciéndolo. Yo pienso en cuántas cosas más va a hacer y es como papá, y ahora ¿qué vamos a hacer juntos? Porque ya no es lo que Él hace por mí, es lo que, papi, ¿y ahora para dónde vamos, papi? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué sueño tenía en tu corazón para yo participar de eso? Pero eso cambió del momento que yo empecé a ir y los ataques siguen viniendo. La vida no es perfecta. Siguen viniendo ataques de afuera, siguen viniendo dolores, pero lo bacán es que ahora yo acudo corriendo y le digo, papi, papi, y de repente llorando así como, ay, papi, por favor, ayúdame. Y me derramo con el único que uno se tiene que derramar, que es nuestro padre. Bueno, te informo que nuestro papi no es así como tu papá. Si es que no fue el mejor, perdónalo. Yo también no fui la mejor mamá de mi hijo por todo lo que Dios ha tenido que sacar y que sigue sacando hasta el día de hoy. Nosotros nos equivocamos, ellos también se equivocaron. Imagínate, nosotros podemos tener la facilidad hoy día de poder buscar a Dios y tener la respuesta de Él, pero hay personas que nunca la tienen. Nunca pueden como separar y decir, oh, wow, puedo cambiar y puedo darle amor a mi hijo de verdad. Perdónalo, la gente no sabe lo que hace. Como cuando Cristo sabe, de repente yo veo gente que hace tanto daño o cuando yo hacía daño. Y el corazón se aprieta porque tú decís, claramente uno está ciego, las personas están ciegas porque no saben lo que hacen. Por eso Cristo decía eso en la cruz, porque no saben lo que hacen. Entonces perdónalo, porque nuestro papá Dios no es así. Nuestro papá piensa en nosotros todo el tiempo. Si nosotros teníamos un papá que no le importábamos, nuestro papá en Jeremías 29:11 dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros son pensamientos de bien y no de mal, para darte un futuro y una esperanza. Y eso es una palabra y una promesa. Y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Tu papá te piensa, tu papá tiene sueños contigo, tu papá tiene planes contigo, que él lo soñó de que te tenía ahí, el aguatita estaba ahí antes de que tú nacieras, antes siquiera que esa semilla llegara ahí, él ya tenía un sueño, porque tú estás en los propósitos de él, tú eres su hijo, él te planeó. Y él diseñó algo de lo cual nosotros nos alejamos un tiempo, los que nos alejamos, a lo mejor hay algunos por ahí que no se han alejado, pero yo me alejé mucho tiempo. Y él hoy día lo que está haciendo es volviendo los sueños. Él está volviendo todos sus sueños, los cuales él tuvo, porque yo le dije, papi, tu voluntad, no la mía. Y esa es la clave, en entender que tenemos un papi bueno, que tenemos que soltar la voluntad y que es su voluntad, no la tuya. Le voy a leer esto fue como una carta de amor que Dios nos escribió a nosotros, que es hermoso, en Oseas 11:1. Y con esto voy a terminar. Que cada vez que tú estés en este tiempo de buscar de Dios, búscalo como tu papá. Hay enseñanza ahora en la página, hay una carpeta que se llama Dios es nuestro Padre, algo así. Está en nuestra página y hay muchas prédicas de distintos pastores de que habla sobre la paternidad. Métete. Cuando hay un tema que Dios esté tratando contigo, métete, aprende más, sumérgete más, que Dios te muestre, que el Espíritu Santo te saque las vendas de los ojos espirituales y los oídos espirituales y que te haga ver y que te dé... Yo me acuerdo que al pastor Chris Méndez de una iglesia de Buenos Aires, y un día lo escuché en una reunión que decía, mientras oraba, él decía, Dios dame ojos para ver, oídos para oír y corazón para obedecer. Y esa se volvió mi oración. Dios, cada vez que Él quiera enseñarme algo, Padre, dame ojos para poder verte a ti siempre, en todos los días de mi vida, en cada cosa que haga, dame oídos para poder oír esa voz hermosa que tengas que decirme, Señor, siempre, y dame un corazón que te quiera obedecer y seguir tu voz. Porque no somos nosotros, Él es el único, Él es nuestro papá. Entonces Él nos escribió una carta en Oseas 11:1 y se titula El amor de Dios por Israel. Pero en este caso le va a poner tu nombre. Yo le voy a poner el mío. Dice así. Desde que Lorena era niña, yo la amé. De Egipto llamé a mi hija, pero cuando más la llamaba, más se alejaba de mí. Ofrecía sacrificios a falsos dioses y quemaba incienso a las imágenes. Yo fui quien la enseñó a caminar a Lorena. Yo fui quien la tomó de la mano, pero ella no quiso reconocer que era yo quien la sanaba. La traje con cuerdas de ternura, la atraje con lazos de amor. Le quité la cerviz del yugo y con ternura me acerqué para alimentarla. Eso es hasta el número 4. Y después en el 8, de la parte final dice, dentro de mí el corazón me da vuelcos cuando nosotros nos alejamos de él. Entonces imagínate, nuestro Padre dice, desde que Lorena era niña, o desde que, no sé, María, Francisco, como te llames, dice, desde que Lorena era niña, yo la amé. De Egipto la llamé
a mi hija. Y cuanto más la llamaba, más se alejaba de mí. Y después en el 8 termina diciendo, dentro de mí el corazón me daba vuelco. A nuestro padre, mientras estábamos lejos, él sufría. No sé si alguno de ustedes, papá, pero cuando los hijos se van o están lejos, uno está siempre angustiado de cómo va a estar. Claro, en la casa de Dios, Él sabe todas las cosas. Pero Él cuánto tiempo tiene que ser angustiado por cada uno de nosotros de que estábamos lejos de sus caminos, de que no estábamos con Él cerca. Entonces, vuelvan al Padre. Tenemos un Padre que dice, en el 4 dice, la atraje con cuerda de ternura, la atraje con lazos de amor. Eso es lo único que Él te va a traer, con ternura y con amor, porque es un Padre bueno. Que nos va a educar, porque es un papá bueno. Para eso tiene esta Biblia, a donde salen todas las cosas que nosotros tenemos que hacer. Pero en esta parte, Él quiere que nosotros volvamos a Él. Él quiere que vamos, como su hijo, a decirle, Abba Padre, porque somos su hijo adoptados, por el sacrificio de Jesús, que Él lo ganó por todos nosotros, porque no fue fácil. No llegar y decir, ay Dios, tú eres mi papá. No, hubo un sacrificio. Él pagó y cargó todas las cosas. Y Él creó ese lazo de eterno, donde tu hija o tu hijo con el Padre. Eso era. Así que les mando un abrazo. Espero que esto sea el inicio de una relación con Dios más profunda. Escuchen las enseñanzas que están en la página. Recuerden que Dios nos atrae con lazo de amor. Y para lo que necesiten estamos aquí a su disposición. Que Dios los bendiga. Un abrazo. Chao.